Si tienen sus Biblias o si no pueden usar una que está en el asiento delante de ustedes, por favor ábranlas a Filipenses 1. Filipenses 1, versículos 27 a 30 esta tarde. Filipenses 1, 27 a 30. Y bueno, siguiendo en el ejemplo de Pablo, les quiero dar una ilustración deportiva que refleja la verdad espiritual que vemos en este pasaje esta tarde. Los Golden State Warriors son un equipo de baloncesto profesional que han ganado 4 campeonatos en los últimos 8 años y que fueron a la serie final 6 veces en los últimos 8 años. Y pensaría uno que este éxito se atribuye a que ellos tienen los jugadores mejores en su equipo, pero eso no es el caso. Se podría argumentar que otros equipos tenían a mejores jugadores jugando en sus propios equipos en la década pasada. La clave del éxito de los Golden State Warriors se encuentra en su lema, es decir, una frase que tienen. Y la frase es esta: fuerza en los números. Fuerza en los números. Es decir, que su esfuerzo como equipo es un esfuerzo de conjunto, que este equipo ha logrado jugar como un equipo, unidos, como un cuerpo colectivo. Mientras otros equipos que tenían a jugadores mejores en sus equipos, esos jugadores peleaban por ser el centro de la atención al detrimento del éxito de su equipo. Los Golden State Warriors han logrado jugar desinteresadamente, lo que ha dado como resultado un esfuerzo unido que ha demostrado ser increíblemente exitoso. Porque hay fuerza en números, hay fuerza en la unidad. Y eso es lo que vemos en este pasaje. Si pueden ver, Filipenses 1, 27 a 30, esto es lo que dice Pablo. Dice: solamente procuren que su conducta como ciudadanos sea digna del Evangelio de Cristo, de manera que sea que yo vaya a verlos o que esté ausente, oiga acerca de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo juntos y unánimes por la fe del Evangelio, y no siendo intimidados de ninguna manera por los adversarios, porque para ellos esta fe es indicio de perdición, pero para ustedes es indicio de la salvación. Y esto procede de Dios, porque se les ha concedido a ustedes, a causa de Cristo, no solamente el privilegio de creer en Él, sino también en el sufrir por su causa. Así tendrán el mismo conflicto que han visto y que ahora oyen que sigue en mí. Es un poquito diferente en la Biblia de las Américas que tienen ustedes en esos asientos. Yo estoy usando la Reina Valera 2015 porque me resulta un poco más fácil hablar, pero se entiende bien el mensaje. Y lo que quiero que vean primero, en versículo 27, es que Pablo dice: solamente procuren que su conducta como ciudadanos sea digna del Evangelio de Cristo. La palabra solamente, cual se encuentra al principio de este versículo, es enfática. Y Pablo está enfatizando que esto es lo único, que este es el enfoque, este es la prioridad que deben tener como iglesia, como si estuviera diciendo que nada más importa. Procuren que su conducta como ciudadanos sea digna del Evangelio de Cristo. Toda la experiencia cristiana se encuentra en esta frase, en esta declaración, y es por eso que Pablo dice esto en varias de sus epístolas. Por ejemplo, en Efesios 4, versículo 1, Pablo dice: por eso yo, prisionero del Señor, les exhorto a que anden o que caminen
como es digno del llamamiento con que fueron llamados. En Colosenses 1, versículo 10, Pablo dice, para que anden como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo. En 1 Tesalonicenses 2, versículo 12, Pablo dice, y les insistíamos en que anduvieran como es digno de Dios, que los llama a su propio reino y gloria. Entonces, es la misma declaración, dicha en diferentes formas. Pero aquí en versículo 27 hay una característica única. En vez de decir anden o caminen, Pablo dice conducta, que su conducta sea digna. La Biblia de las Américas dice comportaos o compórtense. La palabra conducta viene de una palabra griega que significa ciudad, ciudad. Y esta palabra transmite la idea de cómo una persona debe vivir como un ciudadano de una ciudad. Y esta palabra habría resonado con los filipenses porque la ciudad de Filipos, como se acuerdan, era una colonia romana. Era una colonia romana, lo que significaba que los ciudadanos disfrutaban de los derechos y los privilegios de Roma. Y esta palabra enfatiza que cada ciudadano estaba usando su talento, su esfuerzo y habilidad para contribuir al propósito colectivo. Cada uno estaba preocupado con el bienestar de la ciudad. Y es más, cada ciudadano se vestía como se vestía en Roma, hablaba como se hablaba en Roma. Y bueno, es fácil ver cómo Pablo va a aplicar este término, ¿no? Porque ahora, ¿qué es lo que dice él en versículo 27? Que ahora ustedes son ciudadanos del reino de Dios, del reino de los cielos. Y como ciudadanos del reino de los cielos, que deben comportarse de cierta manera, ¿no? De manera digna del evangelio de Cristo. Y nuestra pregunta es esta: ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve la vida vivida digna del Evangelio de Cristo? Y bueno, la pregunta que hay que hacer es, ¿qué es el Evangelio? ¿No? Y una persona diría, bueno, el Evangelio es el poder de Dios para la salvación para todo aquel que lo cree, Romanos 1:16. Pero no, eso es lo que el Evangelio hace, ¿no? El Evangelio salva a la persona quien cree en el Evangelio. La pregunta es, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el mensaje que uno debe creer para ser perdonado, para ir al cielo, para estar con Dios? Y simplemente la respuesta es que el Evangelio son las buenas nuevas sobre la persona y la obra de Jesucristo. Sobre quién es Jesús, quién es esta persona y qué es lo que hizo Él para salvar a pecadores. Ese es el Evangelio, ese es el contenido del Evangelio. Pero el Evangelio no solamente salva, el Evangelio transforma. El Evangelio transforma al individuo que lo cree radicalmente, no solamente en teoría, pero en actualidad. Hasta el punto que se puede ver a esa persona y uno dice, esta persona no es la misma persona. Piensan diferente, se visten diferente, hablan diferente, tienen diferentes prioridades en la vida, tienen amistades diferentes, todo ha cambiado. ¿No? Eso es lo que hace el Evangelio. 2 Corintios 5:17. Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, cuando uno cree el Evangelio, en verdad, su viejo ser murió. Y ahora es una persona completamente nueva en Cristo. Eso es lo que hace el Evangelio. Y la pregunta es, bien, ¿cómo es una persona colocada en Cristo? ¿Qué significa estar en Cristo?
Estar en Cristo simplemente significa estar unido a Cristo, estar en una relación salvífica con Cristo. Es tener una relación verdadera con Dios, cual da la vida eterna, ¿no? ¿Cómo uno es colocado en Cristo? Bueno, en Efesios 1, versículo 13, Pablo dice, en Él, en Cristo, dice, también ustedes, los cristianos, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido. Habiendo creído en Jesús, fueron sellados. No habiendo creído ¿no? Fe y obras. No, solamente por fe. Por fe. Y es por fe en el Evangelio que Dios nos traslada del reino de tinieblas, el reino de pecado, y nos traslada al reino de su Hijo, Jesucristo. Colosenses 1, 13 a 14 dice eso. Él, quiere decir Dios el Padre, nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Es por fe que Dios nos perdona, por fe en el Evangelio. Es por fe en el Evangelio que hemos obtenido esta ciudadanía. Solamente por fe. No hay que hacer nada. Hay que creer en Dios y esa fe es un don de Dios, como dice en versículo 29. Es un don de Dios. Pero, como resultado de este privilegio, Pablo dice, debemos comportarnos de una manera que refleja ese cambio, ¿no? Que refleja la nueva criatura que somos. En Efesios 4:24, Pablo lo puso así. Y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Eso es lo que marca a un cristiano, ¿no? Justicia, santidad y verdad. Eso es lo que debe marcar la nueva persona, la persona que dice que cree en Cristo. Y a pesar de esto, sin embargo, ¿qué es lo que vemos hoy en día? La mayoría de gente, ¿no?, en el mundo que profesa ser cristiana son ciudadanos de este mundo pagano. Viven como el mundo, ¿no? Y usan todas sus energías, usan todas sus habilidades, todo su tiempo para las cosas mundanas, para obtener las cosas de este mundo. Y se visten de la misma manera y ven los mismos programas en la tele y escuchan la misma música y son aficionados a las mismas cosas. Y la verdad de la palabra que nos dice es que están engañados. Están engañados. Porque la palabra dice, esto se llama prostitución espiritual. Prostitución espiritual. Clamar que uno ama a Dios y vivir de una forma mundana. Santiago 4, versículo 4. Esto es lo que dice. Gente adúltera dice. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y esto es una advertencia muy grande en la palabra, que es posible estar inscrito en la membresía de la iglesia local y no estar inscrito en el libro de la vida del Cordero. Es posible ser bautizado con agua y no estar bautizado con el Espíritu Santo. Es posible. Y como vemos, ¿no?, es ridículo pensar que una persona pueda realmente tener ciudadanía celestial mientras vive todo el tiempo como el mundo. Pero ahora fíjense que el punto aquí
es que estos cristianos son cristianos, tienen la vida eterna, ¿no? Que tengan conducta digna del Evangelio de Cristo, del Evangelio que los ha salvado. Ya vimos en Filipenses 1:6, Pablo ya expresó su confianza que Dios había comenzado una buena obra en ellos, que la está perfeccionando. Así que él está hablando a cristianos. Y solo lo que les dice aquí es que vivan lo que ya son espiritualmente, ¿no? ¿Y esto qué implica? Implica esfuerzo en nuestra parte. Este es el primer mandamiento en esta carta para los cristianos. Y Pablo siempre primero empieza por dar el Evangelio que nos salva por fe y luego sigue a dar los mandamientos, ¿no? ¿Cómo debemos vivir como gente cristiana? Y nos recuerda que la salvación por fe no nos libera para vivir vidas paganas, sino que para vivir vidas justas, ¿no? Para estar conformados a la imagen de Jesucristo. Esto es lo que Pablo dice en Romanos 6. El capítulo entero se trata de esto, que fuimos justificados por fe, pero que eso no significa que porque somos salvos por fe y gracia como don de Dios, que como resultado podemos vivir en pecado. Porque el Evangelio nos libera del pecado, del poder del pecado, ¿no? Y nos encadena a Cristo. Así que su conducta sea digna del Evangelio, y no solo en los domingos. Miren lo que dice luego en versículo 27. Pablo dice, de manera que sea que yo vaya a verlos o que esté ausente, oiga acerca de ustedes. Ahora nosotros entendemos que el contexto aquí es que Pablo está encarcelado en Roma, no sabe si va a ser liberado, si va a ser ejecutado, pero como vimos hace 2 semanas, Pablo estaba bastante seguro que iba a ser liberado y que iba a volver a ver a estos cristianos. Pero lo que dice aquí Pablo es que de cualquier manera, ¿no? Si voy y los veo, o si no voy y no los veo, y podríamos agregar, si estoy vivo o muerto, su preocupación es que los cristianos se comporten de la manera correcta en todo momento. Porque el cristianismo no es una religión estacional, ¿no? Uno es cristiano en todo momento, y en todo lo que hace, en todo lo que hacemos. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado con esas cosas que dejamos pasar en nuestras vidas, ¿no? Con los programas que vemos en la tele, con las películas que vemos en la tele, que tienen el adulterio, que tienen la blasfemia, que tienen la sensualidad, todos esos pecados por los cuales Jesús murió en la cruz, ¿no? Todos esos pecados, cuales la palabra dice que el que los practica no va a heredar el reino de Dios. Tenemos que tener cuidado con unos pecados, los pecados que se llaman pecados. Hay un libro que se llama Respectable Sins, ¿no? Pecados que respetamos, o sea, pecados chiquitos, pequeños, ¿no? No hay pecado pequeño delante de Dios. Y cuando no vivimos de esta manera, entristece al Espíritu dentro de nosotros, ¿no? Y lo que pasa es que si dejamos que entren estos pecados pequeños en nuestras vidas, después de un tiempo, ¿qué pasa? Nos desensibiliza, ¿no? Y los dejamos entrar y empiezan a ser normales. Pero para Dios es algo que entristece el espíritu. Hay mucha gente que dice, bueno, es mi libertad cristiana, ¿no? Es mi libertad cristiana. Pero no somos libres para vivir como el mundo. Jesús nos libera para vivir como Él, ¿no? Para vivir una vida santa, no perfecta, pero santa.
Hay mucha gente que vive de una manera diferente si no está el pastor, ¿no? Si el pastor no está cerca, si los ancianos de la iglesia no están cerca. Pero lo que hay que entender es que no somos responsables nosotros al pastor principalmente. Vivimos siempre ante Cristo. Entonces, bien, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo en todo momento. Pero lo que quiero que vean aquí es que esto es más que una responsabilidad individual. Esto es colectivo, ¿no? La palabra, más que nada, cuando le habla a los cristianos, la palabra le habla a la iglesia en conjunto, no a individuos, ¿no? Porque otra cosa que hace el Evangelio no solamente salva, no solamente transforma, no solamente traslada, el Evangelio une a personas de toda nación y toda raza y pueblo y lengua, de todo temperamento y pasado, los une en un solo cuerpo. Y son bautizadas esas personas en el cuerpo por el Espíritu. Y este cuerpo tiene una sola cabeza y esa cabeza es Jesucristo. Así que el Evangelio derriba toda barrera que divida al mundo. El color de la piel, ¿no? Hombre, mujer, pobre o rico, ¿no? Derrumba todo eso y coloca a todos a pie de igualdad, al pie de la cruz. En Galatas 3:28 Pablo dice eso, que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. No hay cristianos especiales. No hay cristianos especiales. Dios no tiene hijos favoritos, ¿no? Dios no tiene hijos favoritos. Nos ama a todos en forma igual porque todos estamos en Cristo. Dios nos ama perfectamente. Entonces, con esto en mente, hacemos la pregunta, ¿qué tiene Pablo en mente específicamente cuando exhorta a los santos a vivir como es digno del Evangelio? A mí me parece que le está diciendo a ellos que estén unidos en tres frentes. Y quiero darles 3 puntos. Bueno, primero, que como cristianos debemos tener unidad en propósito. Unidad en propósito. Esto es lo que vemos en el resto del versículo 27. Pablo dice, quiero oír que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo juntos y unánimes por la fe del Evangelio. Y hay 3 cosas que dice Pablo aquí que enfatizan la unidad en la iglesia. Bueno, un mismo espíritu, combatiendo juntos y unánimes. Y por primer parte, Pablo enfatiza que deben permanecer firmes en un mismo espíritu. La palabra firme significa ser inmovible. El cuerpo de Cristo en esta tierra debe tener los pies atornillados a la tierra y no dar ni un paso a las mentiras del diablo y a las mentiras del mundo y quedarse firme y predicando la palabra de Dios, la verdad. Hay que tener convicciones innegociables, venga lo que venga. Eso es lo que dice la palabra, que esa es nuestra responsabilidad como la iglesia. Y esta palabra describe a un soldado que mantiene firme y que lucha por la causa a cualquier costo de su propia vida, hasta la muerte. Pablo les dice que estén firmes también en un espíritu, en el mismo espíritu, ¿no? ¿De qué habla? Habla del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Porque no nos mantenemos firmes en la iglesia en nuestra propia fuerza. Dios nos fortalece, Dios nos capacita para quedarnos en nuestras convicciones, para no negarlo a Cristo, para predicar la verdad. En Efesios 6:10, Pablo dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza.
Debemos permanecer firmes en un mismo espíritu en el poder de Cristo. ¿Qué significa esto para nosotros? Que vamos a pelear contra la doctrina falsa, ¿no? Contra lo que no dice la palabra, contra hombres que tuercen la palabra para la destrucción de la gente. Pero también nos vamos a parar contra las mentiras del mundo. Y en nuestro contexto significa que no vamos a afirmar que, por ejemplo, las personas LGBT que pueden ser cristianos sin arrepentir de ese pecado, como muchas iglesias lo están haciendo. Porque la palabra dice que eso es una abominación a Dios. Es la verdad. Y si amamos a gente así, le vamos a decir la verdad, que te tenés que arrepentir de eso y poner tu fe en Jesús, o no podés ser salva. Eso también dice Pablo en 1 Corintios 6, 9 a 11. También significa esto, que no vamos a nivel individual a doblar la rodilla y a llamarle a alguien por sus pronombres preferidos. En el trabajo, en la iglesia, ¿no? Porque la Biblia dice que es masculino y femenino. Y ya está. Entonces no podemos afirmar mentiras. No podemos afirmar mentiras. También significa que no vamos a estar de acuerdo con el aborto en ninguna etapa del embarazo. Porque la palabra dice que la vida empieza a la concepción, ¿no? Y digo todo esto porque si ven y si leen, hay muchas iglesias que no están firmes en esto y están dando más y más lugar a estas mentiras, a manera que ya no son iglesias bíblicas, ¿no? Ya no son iglesias bíblicas. Tenemos que predicar la verdad, defender la verdad, mantenernos firmes en la verdad y también caminar en la verdad. Caminar en la verdad. Y para hacer eso, ¿qué necesitamos? Saber la verdad, ¿no? Y por eso estamos aquí, por eso estudiamos la Biblia, por eso todos los días estamos en la palabra de Dios. Segundo, dice unánimes. Unánimes. La palabra en la lengua original aquí significa literalmente alma, persona. Y simplemente lo que Pablo está diciendo aquí es que como iglesia necesitamos estar unidos como una sola persona. Como una sola persona. ¿Quieren saber la amenaza más grande a la iglesia local? No es el gobierno, no son los incrédulos afuera, no es la persecución. La amenaza más grande a la iglesia es la división en la iglesia. Es cuando no estamos de acuerdo los unos con los otros, cuando no estamos caminando en amor. Consideren esto, la iglesia en Corinto tenía muchos problemas, ¿no? Por eso las dos cartas son tan largas, porque Pablo tenía mucho que arreglar. O sea, se estaban divorciando, había orgullo, había hasta personas que negaban que Jesús resucitó de la muerte. No es nada pequeño eso, ¿no? Y sin embargo, ¿cuál es el primer tema que Pablo ataca en la iglesia? La división. En 1 Corintios 1:10, escuchen lo que dice Pablo. 1 Corintios 1:10, los exhorto pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que se pongan de acuerdo y que no haya más disensiones entre ustedes, sino que estén completamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer. Es lo primero que dice. ¿Por qué? Porque se pueden resolver problemas si uno se mantiene unido.
Los problemas se pueden resolver si se mantiene el matrimonio. Pero como dice Jesús, una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Es muy grave este pecado, la división en la iglesia, porque introduce desequilibrio, a manera de que la iglesia se puede derrumbar. Y esta es la cosa, no tiene que ser nada grave. Pablo tenía un enfoque en el libro de Filipenses con la división. Habla mucho sobre este tema. ¿Por qué? Porque si van a Filipenses 4, versículo 2, habían dos mujeres que se estaban peleando y habían introducido la división a la iglesia. Entonces Pablo dice en Filipenses 4, versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Las mismas palabras está usando. Había dos mujeres peleándose por algo que no era muy importante. Y eso es lo que pasa. Yo he oído de iglesias que se dividieron por el color de la alfombra. Una persona quiere gris, la otra persona quiere gris claro. Y de repente yo soy de Evodia y yo soy de Síntique. Y hay dos grupos, ¿y qué pasa? Se divide la iglesia por algo tan tonto. Porque alguien no salió con la suya. ¿Y cómo aplicamos esto en nuestras vidas? Es muy fácil, ¿no? Si tenemos un problema con un cristiano en la iglesia, como va a pasar porque todos somos pecadores, hay que preguntarse a sí mismo, ¿vale la pena esto, el daño que le va a causar a la causa del Evangelio? ¿Vale la pena esta pelea, arriesgar la salud de la iglesia? ¿Vale la pena esto, el ejemplo malo que le estamos dando al mundo? Que están estudiando la iglesia y no saben por qué estos cristianos no se pueden estar de acuerdo. Y la respuesta es no, no vale, ¿no? Entonces, ¿cómo arreglamos esto? ¿Cómo se resuelve esto cuando pasa? Es muy simple. Jesús dice, vas a esa persona y lo resuelven entre ustedes mismos. Nadie más tiene que saber, ¿no? Pero, si no hay arrepentimiento, si persiste el pecado y la división, es por eso que la palabra nos dio lo que se llama la disciplina bíblica, la disciplina de la iglesia, Mateo 18, ¿no? La disciplina es cuando un miembro de la iglesia no quiere arrepentir después de varias, ¿cómo se diría? Varias veces de hablar con ellos, ¿no? Atentos, ¿no? ¿Atentos? ¿Attempt? No sé esa palabra. Si no hay arrepentimiento, ¿no? Sí, varias veces de tratar con el problema. Si no hay arrepentimiento, dice la palabra que esa persona ha de ser echada de la iglesia, ¿no? En Mateo 18, otros versículos. ¿Para qué? Para mantener la unidad en la iglesia y la pureza de la iglesia. Y por tercer parte dice, combatiendo juntos. La palabra combatiendo viene de la palabra, de donde obtenemos la palabra atleta o atletismo. Y esta palabra quiere decir competir junto a alguien lado a lado, con un equipo, contra la oposición o adversarios. Por lo tanto, la iglesia no debe mantenerse firme, parada solamente en la defensa, pero también debe ir a la ofensiva, ¿no? Y eso quiere decir que no solamente le predicamos el Evangelio a un mundo hostil, pero que también vivimos el Evangelio para que la gente lo pueda ver. ¿Por qué es que el mundo se burla de la iglesia?
¿Por qué? Porque la iglesia se parece al mundo, ¿no? ¿A dónde está el cambio? ¿Por qué debe la gente abrazar nuestro mensaje que predicamos, cual decimos que es el poder de Dios para la salvación, cuando no pueden ver ese cambio en nuestras propias vidas? No tiene sentido. Entonces la forma en cual vivimos es muy importante, nuestra conducta importa para avanzar el Evangelio. Segundo punto, la iglesia debe estar unida en la oposición, porque el Evangelio no solamente une, también invita oposición del mundo. Versículo 28, Pablo dice, y no siendo intimidados de ninguna manera por los adversarios, para ellos esta fe es indicio de perdición, pero para ustedes es indicio de salvación. Y esto procede de Dios. ¿Estoy diciendo esa palabra bien? ¿Indicio? Indicio. Pablo simplemente dice, no teman al hombre. No teman al hombre. Y es muy probable que Pablo tenía en mente las autoridades romanas, quienes eran hostiles a los cristianos que rechazaban el señorío de César y que decían, no, solo Jesucristo es Señor. Y César también decía, se llamaba a sí mismo un hijo de Dios. Y los cristianos decían, no, solamente Cristo es hijo de Dios. Y bueno, eso invita a oposición. Pero Pablo dice, no les tengan miedo. No les tengamos miedo a nuestro gobierno que está hoy tratando de implementar leyes anticristianas. Dios está en control. No le tengamos miedo a nuestras familias que se burlan de nuestra fe, o amigos en nuestro trabajo que se burlan de nuestra fe, sino que nos mantengamos firmes en Cristo. Jesús nos prometió oposición. Antes de irse, dijo en Juan 15:20, acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Vimos esto la vez pasada, ¿no? El Evangelio avanza ¿cómo? Por el sufrimiento y por la oposición. No debemos esperar mejor tratamiento que Cristo. Pero podemos enfrentar al mundo. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, ¿no? Uno de mis predicadores favoritos se llama John Knox. Él dijo, el hombre con Dios siempre está en la mayoría. No importa cuánta gente. Si estás con Dios, vos estás en la mayoría. Vos tenés el poder. Y luego, al fin del versículo 28, Pablo dice, para ellos, para los que oponen, esta fe es indicio de la perdición, pero para ustedes es indicio de la salvación, y esto procede de Dios. La palabra indicio significa algo que sirve como indicador de otra cosa, es como una señal. Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es que cuando los incrédulos que se oponen a la iglesia, ellos ven que la iglesia se mantiene firme y unánime en propósito y no se asusta por la oposición, que para los incrédulos es una señal de que la iglesia será destruida, de que los cristianos van a ser arrestados, que ellos van a ser encarcelados, que ellos van a ser hasta asesinados. Por otro lado, Pablo dice, para el cristiano, para la iglesia, el hecho de que se mantiene firme en la fe es señal para la iglesia de que son salvos y que serán salvos por Dios. Es simplemente esto, la perseverancia en la fe en medio de las pruebas es prueba de salvación. Es prueba de una fe genuina. Y por eso no tememos al hombre, sino
que nos alegramos de ser considerados dignos de sufrir por causa de Cristo. Para el mundo significa nuestra destrucción, para el cristiano significa nuestra salvación. Así como la cruz, para un incrédulo, la cruz es un símbolo de la derrota, pero para el cristiano es un símbolo de victoria. Y bueno, esto nos lleva a la última declaración de Pablo, que explica por qué se espera oposición, versículos 29 y 30. El tercer punto es este: la iglesia debe estar unida en el sufrimiento. Unida en el sufrimiento. En versículo 28, Pablo dice, 29, porque se les ha concedido a ustedes, a causa de Cristo, no solamente el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por su causa. Es decir, tanto la fe como el sufrimiento, la palabra dice, es don de Dios. La palabra concedido significa dado con gracia, como un regalo. La fe es un regalo y el sufrimiento es un regalo. ¿Por qué? Porque cuando el Evangelio nos transforma a algo que el mundo odia. Y eso invita su ataque. Y bueno, muy rápidamente, muchos ven la vida cristiana así. Ellos toman la primera mitad del versículo 29 y se olvidan de la segunda mitad, ¿no? Y ellos dicen, bueno, claman creer en Cristo y luego piensan, bueno, no habrá sufrimiento, no va a haber pruebas, no va a haber problemas, va a ser una navegación tranquila, todo el camino hasta el cielo, sin incomodidad y sin oposición, y piensan que todo estará bien. Así ven el cristianismo, ¿no? Y cuando pasa algo, y cosas van a pasar, dicen, bueno, esto no es para lo que me inscribí yo, así que me voy, ¿no? ¿Y qué dicen? Dicen, bueno, Dios no debe ser real. Bueno, esa evidencia que nunca creyó en Dios. O dicen esto, Dios me ha fallado, Dios me ha decepcionado, o a Dios no le debo importar. Porque no entienden, es una falta de entendimiento de nuestra unión con Cristo. Ser cristiano es seguir en los pasos de Jesucristo. Y los pasos que tomó Cristo a la gloria era por el sufrimiento de la cruz. Y va a ser igual con todos los que lo siguen. Hebreos 12, versículo 2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciado él oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y luego escuchen lo que dice Pablo en Romanos 8, 17. Y si somos hijos o cristianos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y al fin, Pablo dice que otra vez nos recuerda, Él era el ejemplo de esto. Versículo 30, así tendrán el mismo conflicto que han visto y que ahora oyen que sigue en mí. Eso se refiere a cuando Pablo estaba en la ciudad de Filipos. ¿Qué le pasó? Fue encarcelado, le pegaron, le hicieron de todo, ¿no? Y ahora oyen lo que me pasa a mí, está encarcelado, no sabe si va a morir. Y simplemente dice Pablo que estos cristianos están abiertos al mismo tipo de sufrimiento, ¿no? Porque estamos unidos en el sufrimiento, unidos en propósito, unidos en oposición, unidos en sufrimiento.
Y si nos mantenemos juntos como iglesia, a pesar de que somos pocos por ahora, le va a causar mucho daño al diablo. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra, por tu verdad. Te pedimos ayuda que nos mantengas unidos como un cuerpo, en la verdad, en un espíritu, con la misma mente, y que nos uses para avanzar el Evangelio en este mundo. No solamente con nuestras palabras, pero también con nuestras conductas. Te pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.